Hola, ¿qué están? ¿Cómo están todos? Dios les bendice. Qué bendición tenerlos aquí. Hoy vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y para adorarlo. Yo te invito a que ahí donde estás en tu casa, dispongas tu corazón, vamos a buscar al Señor. Si esa es la primera vez que tú nos visitas, por favor, déjanos saber en los comentarios para ponernos en contacto contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos para buscar la presencia de Dios, para no distraernos. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Te necesitamos tanto. Dile cuánto lo necesitas. Gracias. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos a decirle, ven, ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame. Renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Oh, precioso Espíritu Santo, queremos más de ti. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Oh Jesús, te quiero conocer aún más, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Díselo una vez más. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer aún más. Señor, te quiero conocer. Precioso Espíritu Santo, gracias por estar aquí en este momento. Entregamos nuestra mente y nuestro corazón a ti. Haz lo que quieras hacer de nosotros. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El Señor es bueno. Vamos a preparar nuestros corazones y en un momento regresamos.
Diga, amada iglesia, es una bendición estar una vez más en este lugar. Les pedimos en esta tarde que si es la primera vez que nos visitas, por favor déjanos saber. Manda un saludo ahí en los comentarios, porque queremos conocerte y que juntos conozcamos el propósito del Señor sobre la vida de la iglesia. Y en esta tarde nos tocó la bendición de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Nos tocó la bendición de hablar de esta palabra que tiene vida para cada uno de nosotros. Y en esta tarde, antes de iniciar, por favor cerremos nuestros ojos y digámosle gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra produce vida en nosotros. Y como dijo tu discípulo, Señor, y apóstol Pedro, ¿y a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Palabras que nos sustentan y nos dan aliento y ánimo para seguir firmes en toda nuestra vida como creyentes, Señor. Bendice esta palabra, bendice y prepara nuestros corazones, Señor, para recibirla y que caiga en esa buena tierra y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amada iglesia, demos inicio a esta palabra del día de hoy. Les pedimos que pongamos y dispongamos nuestro corazón a escuchar su palabra, a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y en esta tarde tiene por título Vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Y antes de dar inicio, quisiera comenzar preguntando, ¿no nos hemos dado cuenta cómo los tiempos han avanzado de una manera impresionante? No nos hemos apercibido de cómo el tiempo parece que no tiene tregua con nosotros. Y si nos damos cuenta, bueno, estamos ya a medio año ya del 2020. El tiempo ha avanzado con ímpetu y no nos ha dado tregua. Y hemos visto cómo el tiempo avanza rápidamente y preguntamos en qué momento avanzó todo esto. Si hacemos un recuento de todo lo que ha sucedido en este 2020, de cómo todo lo que ha pasado desde enero a la fecha y cómo el tiempo avanzó de esa manera, y nos preguntamos, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué momento pasó todo esto? Y tal parece que la palabra del Señor está teniendo y cobrando sentido en el momento que Jesús declaró: y por causa de los escogidos los días serán acortados. ¿No nos hemos dado cuenta cómo el tiempo pareciera que avanza más rápido? No hemos percibido de cómo el tiempo está avanzando de una manera. Y dicho esto, quiero hacer una comparación o un recordatorio. Cuando nos contaban las fábulas de pequeños, yo creo que algunos de ustedes se las contaron a sus hijos o algunas nos las contaron a nosotros. ¿No recuerdas aquella fábula de la liebre y de la tortuga? ¿No recuerdas esa épica carrera de una liebre y una tortuga que uno podría pensar es ilógico? Y vemos cómo esa pequeña liebre se confió, pensó que tenía ganada la carrera por cuestiones de la naturaleza, de la biología, y simplemente se despreocupó por correrla como debía de hacerlo, y eso provocó que perdiera ante una tortuga. Ahora, quiero pasar esto a la vida del creyente. Muchos como creyentes a veces tomamos esa aparente tardanza del Señor como una excusa para bajar la guardia en nuestra vida como hijos de Dios. Y nos dejamos caer y reposamos en un estado de descanso y no nos hemos dado cuenta del tiempo en el que estamos y no percibimos cómo el tiempo está avanzando y nos confiamos de que en determinado momento avanzaremos. En X o Y época, cuando pase esto, cuando surja aquello, voy a levantarme y voy a caminar como debo caminar, voy a actuar como debo de actuar. Sin embargo, no podemos bajar la guardia y pensar que el tiempo no está transcurriendo. No podemos bajar la guardia pensando de que el Hijo de Dios regresará en las nubes mucho tiempo después. Porque ¿qué pasaría si el Señor viniera en este preciso momento?
¿Qué pasaría si el Señor, con esa voz de mando, con voz de trueno, con voz de arcángel, dijera que el Hijo de Dios viene por su iglesia? ¿Qué pasaría con muchos creyentes que quizás están en esa condición de decir, estoy descansando? Bajé la guardia, me puse a descansar, y no podemos tomar ese riesgo, porque quizás aquello que parece venir con lentitud está más pronto que nunca. Está más cerca que nunca, y no podemos ser encontrados durmiendo y desapercibidos. Analicemos los tiempos, analicemos las señales, analicemos lo que el Señor está mostrando a la vida de la iglesia, para que como hijos de Dios estemos preparados y con un corazón expectante al Hijo de Dios que vendrá en las nubes. Y ahora quiero hacer un contraste con la precaución contra la no precaución. Dentro de la palabra de Dios vemos esa parábola tan preciosa y tan hermosa que Jesucristo mencionó acerca de esas 10 mujeres que estaban dispuestas a esperar al novio. Sin lugar a duda, las 10 estaban listas, estaban ansiosas por encontrarse con el novio, estaban deseosas de tener ese encuentro con el amado. Sin embargo, la precaución en 5 de ellas fue su amiga, pero las otras 5 fue su enemiga, porque conocemos la parábola. Hemos visto la parábola, cómo el Señor hace la mención de esas 5 que se prepararon para esperar al novio en una posible tardanza y tener lo necesario para cuando llegase estar listas y pasar a las bodas con él. Pero también vemos aquellas 5 que no se prepararon. Aquellas 5 que simplemente la precaución no fue su amiga y que tomaron lo que estaba en el momento, mas no se percataron de que no sería suficiente para cuando llegara el novio. Y en Mateo 25:5 la palabra de Dios declara: y tardándose el esposo, cabecearon y todas durmieron. 5 preparadas, 5 sin preparación. 5 que estaban listas para cuando se dijera, ahí viene el novio, se levantaran rápidamente con lo que tenían en su preparación para decir, amado, te estuve esperando con esto. Pero otras 5 que simplemente cuando se levantaron y quisieron agarrar y acaparar lo necesario para recibir al novio, simplemente el tiempo no les alcanzó. 5 de ellas se portaron pensando que el tiempo alcanzaría. Muchos creyentes hoy en día tenemos esta postura, creyendo que el tiempo es nuestro aliado, cuando se puede volver nuestro peor enemigo, cuando no estamos con un corazón expectante a la venida del Señor Jesucristo. ¿No te ha pasado que cuando sales a la carrera de tu casa, estás por hacer un viaje quizás, estás por salir a algún lado, en alguna cita? Bueno, ahorita no podemos salir muchos, pero ¿no te ha pasado que cuando sales a la carrera y dices, tengo que llevar esto y esto y esto, tomas todo lo necesario para salir en tu travesía, y cuando llegas al momento indicado que necesitabas lo que supuestamente habías preparado, te das cuenta de que no está contigo? ¿Qué pasaría cuando nosotros bajamos la guardia y pensamos que tenemos lo suficiente para esperar al novio y resulta que el novio, Jesucristo, viene por su iglesia? Y qué triste sería que muchos creyentes, a la hora de despertar en ese sueño en el que cayeron por la aparente tardanza, se den cuenta o nos demos cuenta que no tenemos lo suficiente para entrar a la boda al cual el novio nos estaba invitando. Qué triste sería que muchos creyentes despertaran de ese sueño dándose cuenta que lo que ellos creían que iba a ser suficiente para ser bien recibidos por el novio no les alcanzó. Yo te hago y nos hago una pregunta en este día: ¿contamos con lo suficiente para recibir a Jesucristo? ¿Contamos con lo necesario para recibir a Cristo en las nubes y nos pueda decir que entremos con Él a esas bodas tan esperadas? ¿O simplemente quizás no nos alcance para la espera?
Quizás muchos de nosotros, durante el tiempo que estuvo la iglesia, el templo abierto, no aprovechamos el tiempo suficiente para tomar lo indispensable para esta época difícil, y muchos están claudicando de la fe por cuanto no prepararon su lámpara con el aceite suficiente, es decir, con la relación del Espíritu Santo, con la relación con su palabra, con la relación en el tiempo de oración, y hoy están sufriendo los estragos de una vida sin precaución ante la espera del amado. Como hijos del Señor, ¿en qué posición nos encontramos? ¿En la que espera pacientemente ante el Señor? ¿En la que ha esperado y ha guardado ante el Señor con lo necesario, con la relación correcta, con la intimidad correcta, con la búsqueda de su palabra correcta? ¿O simplemente queremos esperar hasta el último momento para tomar lo necesario, pero quizás el tiempo no sea suficiente? Quizás el tiempo no sea el suficiente para cada uno de nosotros. Por eso debemos de ser precavidos en todo tiempo. Hay algo de lo que debemos darnos cuenta cada uno de nosotros, y con esto quiero hacer una comparación. Recordando en mi tiempo de estudiante, cuando estudiaba la carrera de arquitectura, yo recuerdo que a mí me gustaba hacer la tarea. En el momento que se me encargaba, yo empezaba el mismo día a hacer la tarea para poder tener tiempo para otras cosas, o para simplemente dedicar un tiempo de ocio después de terminar. Pero el día que no lo hacía, me encontraba en medio de la madrugada lamentándome y preguntándome por qué no la hice cuando debía hacerla. En otras palabras, quizás tenemos dos opciones. Podemos pagar ahorita, esforzarnos ahorita, juntar lo necesario ahorita en este tiempo y gozar después, o podemos gozar ahorita y pagar las consecuencias el día de mañana. Como iglesia de Jesucristo, debemos esforzarnos a través de la búsqueda de su palabra, a través de la relación con el amado, a través de la relación con su palabra, y tener y alcanzar lo suficiente para la espera del novio, para que no sea demasiado tarde y estemos en medio de la noche lamentando por qué no lo hice cuando debía hacerlo, cuando era el momento de hacerlo. Amada iglesia de Jesucristo, es importante que nos estemos preguntando, ¿realmente tengo lo suficiente en medio de esta noche oscura para esperar al novio? Hagámoslo constantemente. Y quiero que partamos esta enseñanza en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 11 en adelante al 14. Cuando lo tengas por ahí, por favor, escríbeme un amén y vamos a buscar la palabra. Y dice así, en el nombre de Jesús: y esto, pongamos atención, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Quiero hacer una breve pausa en esta porción de la palabra, haciendo una contextualización de lo que Pablo está mencionando aquí. Él estaba hablando acerca del amor y de la importancia de amarse unos a otros. Y Pablo decía, sabiendo esa importancia del amor entre el creyente y conociendo el tiempo, dice la palabra, es hora de levantarnos. ¿Por qué? Porque quizás muchos de nosotros como creyentes no hemos hecho lo suficiente, no porque sea por obras la salvación, mas no hemos hecho lo suficiente en demostrar la salvación que se nos ha otorgado por medio de Jesucristo, y estamos en un sueño, en una indiferencia por la búsqueda de lo espiritual, por la búsqueda de lo eterno, y estamos recostados en ese sueño buscando lo terrenal y lo efímero de la tierra. Como creyentes de Jesucristo, Pablo y la palabra nos exhorta, conociendo el tiempo. Y quiero hacer una breve pausa en esta porción de la palabra, en varias partes de la escritura. Entre una de ellas es en Primera de Crónicas, hace la importancia de ser entendidos en los tiempos. Otra, la traducción de entendido quiere decir que discierne.
Discierne lo que está viviendo en ese preciso momento, lo que está pasando. Es decir, ser conscientes de lo que se está atravesando, pero también actuar en base a lo que se está viviendo, en base a lo que se está atravesando. Como iglesia de Jesucristo estamos atravesando partes de las señales del fin de los tiempos, en donde Jesucristo descenderá con voz de mando. Y como hijos del Señor debemos aprender de la higuera, tal como Jesús lo declaró en su palabra, y no perder el tiempo, sino que ser entendidos en los tiempos. Y dice la palabra en Lucas capítulo 12, versos 54 al 56. Cuando lo tengas, escríbeme un amén en los comentarios. Y prestemos atención cómo el Señor nos da a entender que si hacemos eso en lo natural, ¿por qué no lo hacemos en cuestiones de la palabra de Dios? Y dice la palabra en el verso 54, entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dice, viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Y esto es algo que con mucha tristeza me atrevo a decir, es que muchos de los creyentes hoy en día sabemos interpretar lo que se vive en lo natural, pero cuando se trata de lo espiritual estamos como dormidos, y el Señor nos dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es decir, sé apercibido de lo que estamos atravesando como iglesia. Seamos apercibidos de lo que se está viviendo en el ambiente espiritual, en lo que está sucediendo, y veamos las señales. Y así como la higuera está reverdeciendo y está por echar los brotes, aprendamos que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Pero seamos entendidos en los tiempos. Cuando estamos viviendo en épocas adversas como en este tiempo, el entendido sabe que no puede descuidarse en cuanto a los gastos que están habiendo. Como en este tiempo estamos recortando gastos y viviendo de una manera sin excesos, o como debemos de llevarla, sin gastar, sin ostento, por el tiempo que se está viviendo. En cambio, si uno se vuelve necio y actúa como si no entendiera lo que está pasando alrededor, ¿qué es lo que va a suceder? Tarde o temprano se va a encontrar en la desgracia, y quizás por su necedad va a preguntar, ¿por qué vivo esto? Porque no entendiste los tiempos. Como hijos de Dios, veamos los tiempos no solo en lo natural. No solo pongas saliva en tu dedo y el viento viene de tal. No, hagámoslo en lo espiritual. Entendamos el tiempo que se está viviendo, y Jesucristo nos hace y nos alienta de esta manera. Aprendamos que en este tiempo, cuanto más, como dijo Pablo en el verso 13, en el 11, dice, el tiempo de nuestra redención está aún más cerca que cuando creímos. Imagina esto, si Pablo habló en ese entonces, cuando estaba redactando a los romanos esta carta, ¿cuánto más no estará cerca la venida de nuestro Salvador y sumo sacerdote, Cristo Jesús? Entendamos ese tiempo, iglesia de Jesucristo. No es un tiempo de pensar de que todo gira en torno al creyente. Es un tiempo de saber que todo gira en torno a lo que el Señor está hablando en los tiempos, y caminar conforme a ello. Basta de ser como niños fluctuantes que somos llevados de un lado a otro por estratagemas y estrategias de hombre, sino seamos creyentes que son movidos conforme a las corrientes espirituales de la palabra del Señor. Entendamos los tiempos. Entendamos los tiempos.
No es un tiempo para bajar la guardia. No es un tiempo para ponerse a jugar y no darse cuenta de lo que está sucediendo alrededor. No es tiempo de caminar lejos de la voluntad del Padre para caminar en mi voluntad. Es un tiempo de comprender lo que está sucediendo en la atmósfera espiritual, en lo terrenal, y someternos a la voluntad de Dios. Cuanto más que el día de Cristo está cerca. Y Pablo hace esta declaración porque ahora está más cerca, es que ya es hora de levantarnos del sueño. Dice Pablo, debido a que está cerca el tiempo de la redención, iglesia, es tiempo de levantarse del sueño. Quizás algunos de nosotros estábamos en un estado adormecido espiritualmente, donde no estábamos interesados en la búsqueda de su palabra, en donde solo estábamos tan acostumbrados en asistir servicio a servicio para ser alimentados, pero para no actuar y no cumplir conforme a los estatutos del Señor, y simplemente teníamos un interés personal, pero no espiritual. La palabra dice, ya es tiempo de despertar de ese sueño espiritual, de ese anhelo y deseo por lo eterno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso quiere decir, estoy despierto para lo espiritual, pero para lo natural, para lo terrenal, para lo de mi voluntad, estoy dormido, porque mi interés es eterno, no efímero. Iglesia de Cristo, cuando entiendo el tiempo, me levanto y comienzo a caminar en la palabra del Señor. Dejemos de estar inactivos. Estar dormido espiritualmente es estar inactivos en todo lo que confiere a la fe en Cristo Jesús. Es perder el interés a caminar como creyente, o simplemente no ser velantes y sobrios ante nuestro caminar en esta tierra. Efesios 5:14 declara la palabra del Señor: despiértate tú que duermes y levántate, de los muertos, y te alumbrará Cristo. Muchos de nosotros llegamos a un punto en nuestra vida donde estábamos despiertos espiritualmente, pero una u otra cosa nos hicieron entrar en un estado de adormecimiento. Pero no es tiempo. Conoce el tiempo y despierta. Conozcamos el tiempo. Y dice la palabra, cuando yo decido hacer esto, entonces Cristo me es revelado. Eso significa, te alumbrará Cristo. Cristo será evidente en tu vida, será evidente en tu casa, en todo lo que concierne a la fe será evidente el Señor Jesucristo. Pero levántate. Quizás todo el tiempo que estuvimos dentro de la iglesia estábamos adormecidos, pero no es tiempo para dormir, amada del Señor. No es tiempo para bajar la guardia. Es tiempo para mantenernos alertas. Sed sobrios y velad, porque el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si estamos dormidos, podríamos ser devorados. Al fin y al cabo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Primera de Tesalonicenses 5:6 declara la palabra del Señor: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los demás significa todos los que no tienen el interés espiritual, o todos los que no tienen el interés en lo espiritual, en todo lo que concierne a la fe. Y quizás hay muchos dentro de la iglesia que no tenemos o que no tienen, el deseo en lo espiritual. ¿Sabes cómo te das cuenta de eso? Cuando buscamos lo añadido y no buscamos al que añade. Cuando buscamos solamente lo que Cristo puede dar, sin hablar de la salvación, sino los panes y los peces. Eso es no tener en lo espiritual interés. Eso es estar en un estado de adormecimiento, durmiendo. Ahí, como creyentes, debemos darnos cuenta, y si no lo estamos haciendo, velemos y estemos sobrios. ¿Qué pasa con el que está dormido?
No se da cuenta del peligro que hay a su alrededor. No se da cuenta lo que puede pasar a su alrededor. Simplemente la guardia está baja y es cuando más indefenso está. Es cuando más está desapercibido, ¿no? Cuando estamos dormidos ni siquiera nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Hasta el día de mañana nos llegan las noticias de todo lo que pasó durante la noche. Pero, cuando estamos despiertos, estamos alerta. Es tiempo que estemos de esta manera, dándonos cuenta de todo esto. Y continuando con la palabra del Señor, no perdamos de vista Romanos capítulo 13, verso 11 en adelante. Verso 12 dice la palabra: la noche está avanzada y se acerca el día. La noche es la alegoría del caminar o el peregrinar en esta vida, y se acerca el día donde el sol de justicia resplandecerá por la eternidad. Ahí estaremos nosotros con Él. Se acerca el día en el que Cristo descenderá por su amada. Y dice la palabra: desechemos pues. En otras palabras, debido a que el día está cerca, entonces desecha. Dice la palabra: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Pausa. La palabra nos está dando la pauta de cómo despertar y entender los tiempos, o darnos cuenta de esta condición, o si estamos así. Primero nos dice: date cuenta de los tiempos. ¿Ya te diste cuenta de los tiempos? Ok, ahora levántate del sueño. Es como cuando sabes que tienes que ir el día de mañana a trabajar y sonó la alarma y no la escuchaste, o tenías un examen y no escuchaste la alarma y despiertas. ¿Qué es lo primero que pasa? Corres, te sale una habilidad impresionante para correr y estar en el lugar donde debías estar, por causa de lo que venía o lo que tenías que presentar. En este tiempo, si quizás estábamos dormidos y las alarmas estaban sonando, las alarmas espirituales, las señales, no nos dimos cuenta. Bueno, corramos para estar donde debemos de estar, que es despiertos ante el regreso del Señor Jesucristo. Despertamos, bueno, nos dimos cuenta que quizás estábamos dormidos, quizás estábamos adormecidos, y ahora es necesario desechar pues las obras de las tinieblas. Y quiero hacerte una pequeña comparación. Recuerdo cada vez que teníamos oportunidad de ir a Estados Unidos o a visitar a familia que tenemos allá. Recuerdo que justo antes de cruzar el puente de la frontera, llegábamos a un punto, el último punto de descanso, en donde inspeccionábamos las camionetas para ver si no traíamos fruta que no pudiéramos pasar, si no traíamos, no sé si llevábamos lonche, alimentos prohibidos que no pudieran pasar a Estados Unidos, para desecharlos o comérnoslos en ese tiempo, porque si lo hacíamos y no nos dábamos cuenta, pudimos haber sido sancionados. Básicamente lo que la palabra nos está enseñando es: estamos a punto de cruzar ese puente, esa frontera entre lo terrenal y lo espiritual, entre el cielo y la tierra, en donde pasaremos esa eternidad. Bueno, es momento que te despiertes, analicemos nuestra vida y le digamos: analízame, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, enséñame lo mal que hay en mí para quitarlo, desecharme de todo ello y estar correcto delante de ti. Las obras de las tinieblas es todo aquello que no agrada al Padre, pero también todo aquello que se hace en lo oculto. Y esto es algo que el creyente debe ser sumamente precavido, porque quizás ante la vista de todos los demás pudiéramos estar correctos, pero ante la vista de aquel que todo lo ve, nuestro corazón, nuestra vida no es como la palabra lo demanda y lo desea. Por eso el Señor nos declara: desháganse de todo obra de la tiniebla, de todo lo que se hace en la oscuridad. Pero realmente desechémonos, y notemos la palabra
Desechen, quiere decir despojarse, dejar, terminar con algo, separarte de algo. Y te hago una pregunta o lanzo una pregunta en este día. ¿Quién de nosotros, cuando es el día de sacar la basura, sacamos la basura y resulta que el camión de la basura ya lo recogió? ¿Quién de nosotros va detrás del camión de la basura para decir, no, detente, cambié de opinión, quiero mi basura de vuelta? Nadie hace eso a menos que haya tirado algo de valor. Bueno, quizás muchos de nosotros le tenemos tanto valor a las obras de las tinieblas, a pecados ocultos, que cuando llega el momento de despojarnos y llega el Espíritu Santo y quita todo eso de nuestra vida, le dicen, no, todavía lo quiero. Despierta del sueño y desháganse de toda obra de tiniebla. Despójate del pecado. Despójate del pecado oculto, termina esa relación, separa de todo aquello que no va de acuerdo de la palabra de Dios. ¿Cómo? Dándote cuenta del tiempo en el que estamos viviendo, donde no es un tiempo de hacer manifiestas las obras de la carne, sino manifiestas las obras del Espíritu. Gálatas 5, 19 y 21 nos da una pequeña ilustración de esas obras de tiniebla y sus derivados. Verso 19 del capítulo 5 de Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Por tanto, que entendemos los tiempos, despojémonos de toda obra de las tinieblas. Amada iglesia, la palabra de Dios enseña que si subiéramos al monte más alto, ahí está. Si nos fuéramos al fondo de la mar, ahí está. ¿A dónde huiré de tu presencia, oh Señor? No caigamos en esa relajación donde pensemos que el tiempo no se acaba. Recuerdo en cierta ocasión platicaba con alguien que conocía del Evangelio y le decía, bueno, ¿en qué momento vas a ponerte a cuentas con Dios? Y me dijo, mira, en el último aliento de mi vida lo voy a hacer y me voy a despojar de todo eso. Pero ¿qué pasa si no alcanzas a hacerlo? Porque tienes el pensamiento de que el tiempo es tu amigo. Pero el tiempo avanza y no retrocede. Y los que cayeron en un sueño pudieran no despertar más de ese sueño. Amada iglesia del Señor, seamos entendidos y despojémonos de todo ello. Y dice la palabra, semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Conoce el tiempo, despierta del sueño y desecha las obras de las tinieblas. Despójate de ellas, despojémonos de ellas. Y yo no estoy para decirte cuáles, porque no soy Dios para conocer los pecados de todos. Pero sí sé lo que me falla a mí. ¿Y qué debo de ir con el Señor y decir? Me despojo de ello. Me quito de ello, Señor, para estar despierto de ese sueño, de esa falta de interés por lo espiritual. El Señor nos está exhortando que hagamos de esta manera, que vivamos de todo eso, pero no solamente dice despójate ya. ¿Quién de ustedes cuando se quita la ropa se queda desnudo? No. Si tiene la ropa sucia, se cambia o se baña y se pone una ropa limpia. La palabra nos exhorta a que no solamente nos despojemos de las obras de las tinieblas, sino que después de ello dice, vistámonos las armas de luz. Eso es lo que precede a despojarse de las obras de las tinieblas. No es nada más quitárselo.
sino que me las quité, ahora me pongo las armas de luz que la palabra nos enseña, que es la armadura de la fe, la armadura de todo creyente, el yelmo, la espada, la coraza, el cinturón, el calzado, el escudo, todo eso tenemos que portarlo porque nuestra redención está cerca. Un soldado, cuando está despierto para la batalla, está vestido de todo lo necesario para pelear. Un creyente que está esperando al amado está vestido de lo necesario que le ayudará a esperar hasta el momento que llegue el amado. Sé precavido. Seamos la iglesia precavida, que está despierta y que no duerme, sino que está velando, está sobria y esperando el momento en que digan: ahí viene el amado. Para despertar y decir: aquí estoy, tengo lo necesario, junté lo necesario para haberte esperado en esta aparente tardanza. Qué bendición la palabra del Señor. Andemos como de día, honestamente. Verso 13. ¿Por qué la palabra nos dice esto? ¿Has notado que durante la noche los hechos más atroces suceden? ¿Has notado que cuando vas a tomar el camión, cuando pasas por un crucero y se está vendiendo el periódico, salen las noticias más terribles? Fueron las que sucedieron en la noche. Bueno, si andamos como de noche, vamos a actuar como los de la noche. Los que hacen maldad, los que hacen atrocidades, buscan la noche para esconderse y que nadie los vea, nadie se perciba de esa maldad que pueden llegar a cometer. Por eso la palabra dice: anden como de día. Bueno, ahorita cualquier ladrón, recuerdo hace meses, hicieron un atraco cerca de mi hogar y fue en plena luz del día. Bueno, anteriormente no eran tan aguerridos los ladrones, pero normalmente hacen todo durante la noche. No nos comportemos de esta misma manera, sino andemos como de día, honestamente. En otras palabras, el Señor nos está declarando: deben andar con decencia, decentemente. Una persona que actúa como de día decentemente es que está vestida adecuadamente para la ocasión, sin que su vestimenta le avergüence por lo que otros puedan ver u observar en ellos. Como hijos de Dios, como creyentes de su palabra, tenemos que vivir de esta manera, honestamente, vestirnos con esa vestidura del Señor Jesucristo, dándonos cuenta del tiempo, despertando del sueño, despojándonos de las obras de las tinieblas y vestidos de la armadura de Jesús, o vestidos de las armas de la luz. Pero andemos como de día, porque somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Nos ha alcanzado la luz, nos fuimos trasladados de la tiniebla a la luz admirable de Jesucristo. No tengo que actuar entonces como hijo de las tinieblas, sino como un hijo de luz. Pero cuando me doy cuenta del tiempo, reacciono y digo: ya basta de actuar como alguien de las tinieblas, es momento de actuar como el hijo de la luz que soy, el hijo del Dios Altísimo, que pagó el precio por mí a través de Jesucristo. Andemos como de día, honestamente, con decencia. Porque alguien que no es honesto, alguien que le debe a alguien, alguien que le gusta estafar, ¿qué pasa cuando se topa aquel que estafó, aquel que le pidió prestado y nunca le pagó? ¿No has notado que cuando le prestas dinero a alguien y lo ves en la calle, de pronto tiene una manera de voltear la mirada tan rápida? Apenas te ve y ¡pum!, voltea la mirada, porque no es honesto. El creyente, cuando no anda como de día y no anda honestamente, apenas se cruza frente a la presencia del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo está redarguyendo y no andamos en manera honesta, volteamos la mirada del Señor. Despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y dice la palabra del Señor, estoy por terminar. Dice la palabra del Señor: no
en glotonerías y borracheras. ¿Por qué nos habla esto? Porque una persona que no está sobria, sus sentidos no están al 100%. No controlan su manera de hablar, su manera de caminar y su manera de actuar. No en lujurias y en lascivias. Esta palabra que utiliza la palabra del Señor es no actuando de una manera desvergonzada. Y una persona desvergonzada es que actúa como quiera y no le importa lo que los demás vean o piensen de él. Pero como hijos de Dios no podemos perder esa manera de actuar y actuar sin vergüenza delante de Dios y delante de los hombres. Andemos como de día, honestamente. No en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y mira esto: no proveáis para los deseos de la carne. Esta carne siempre va a ser carne y siempre va a haber concupiscencia. Hay una diferencia en decir tengo antojo de nieve a decir se me antojó la nieve y voy a ir a comprar una nieve. Es decir, quizás de pronto esta carne quiera salir algo de mi concupiscencia, pero yo le digo, a ver, yo no quiero andar como los que duermen. Yo no voy a proveer para esta concupiscencia, sino voy a proveer para las obras del Espíritu, buscando la relación con el Padre, buscando la relación con el Señor. No proveas para la carne, porque cuando la provees, amado, tarde o temprano vamos a encontrarnos en ese estado de adormecimiento. Dice la palabra en Mateo 5:25, y tardando el novio, cabecearon y durmieron. 5 tenían lo necesario. 5 de ellas tenían la relación, tenían la palabra, tenían la búsqueda del Señor. Pero otras 5 no. La palabra nos ha hablado el día de hoy y nos ha animado a ser apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Eclesiastés nos enseña que hay tiempo para todo. Quizás hubo un tiempo en donde jugamos y nos alejamos del Señor. Nunca es bueno alejarse del Señor, y menos en este tiempo. Démonos cuenta de lo que estamos atravesando y viviendo. Estemos atentos a los tiempos que se viven para la iglesia y vivamos de acuerdo a los tiempos presentes. Es muy diferente amoldarse al tiempo presente, a las maneras de pensar del tiempo presente, a amoldarse a las circunstancias que se están viviendo. Quiere decir que si viene lluvia, saco el paraguas y me cubro. Estoy actuando según la circunstancia. O que si hay sol, me pongo bloqueador o me pongo mis lentes de sol. Bueno, como creyentes, si estamos viendo el tiempo que está sucediendo, tiempo que pareciera que Cristo está cada vez más cerca, que está tocando, pareciera avisarnos mediante lo que está pasando en nuestro alrededor, ¿por qué no he de prepararme y juntar lo necesario para esperar toda la noche entera? La noche está por acabar y tal parece que el día se acerca. Dejemos de estar relajados respecto a la palabra de Dios, y si nos encontrábamos durmiendo pensando en una aparente tardanza de su promesa, entonces despertemos de ese sueño, es decir, de toda la indiferencia a sus promesas, de la despreocupación de caminar como Cristo caminó y no caminar conforme a la palabra, del desinterés por lo eterno y el amor por lo terrenal. No, comencemos a actuar según el tiempo atravesado, no amoldándonos a los criterios del tiempo presente, sino amoldándonos a la espera del Hijo del Señor Jesucristo. Analicemos y hagamos esa introspectiva como iglesia del Señor.
si no hemos hecho las cosas de acuerdo a su palabra, si no hemos hecho y actuado según lo que el Espíritu nos enseña, amada iglesia, estamos en el tiempo de la gracia, pero ¿por qué bajar la guardia? Pablo declaró en Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? De ninguna manera. Como iglesia de Cristo, no digamos: Cristo me perdona, Cristo. Cuidado, el tiempo está por terminar. ¿Y en dónde está nuestra mente y nuestro corazón? ¿Nos encontramos apercibidos o desapercibidos de lo que está pasando a nuestro alrededor, amada iglesia? Y hago este llamado para ponernos delante del Señor y despojarnos de toda obra de las tinieblas, todo lo oculto. Si antes que estábamos asistiendo a los templos, quizás algunos de nosotros aún conservábamos obras de las tinieblas, cuánto más que quizás el pastor no te está viendo, cuánto más que quizás algún líder espiritual no te está viendo. No pudiéramos proveer más para la obra de la carne, pero no pensemos de esa manera, sino que pensemos que el Rey de Reyes está viéndonos y debemos de despertar. Amada del Señor, te invito a que vivamos de esta manera, no como los que duermen, sino como aquellos que andan en luz, velando y sobrios. Estamos en tiempos de gracia, pero no digamos que pecaremos por cuanto estamos bajo la gracia. Digamos mejor: despierto del sueño y me visto de las armas de la luz y me revisto de Jesucristo, sin proveer a la concupiscencia. Si esta palabra te ha confrontado, gloria a Dios, y corramos delante de la presencia del Padre. Quizás te incomoda, pero gloria a Dios que aún la palabra se expresa y hace que nuestro corazón retiemble y corra ante el trono de la gracia. Porque mejor es que el Señor nos muestre nuestra falta para correr ante su trono que no ver la falta y estar dormidos. Cerremos nuestros ojos, amada iglesia, y busquemos la presencia de Dios. Busquemos su palabra en este día y pidamos su intervención en nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has expresado en este día. Gracias, Jesucristo, porque hoy quizás muchos de nosotros nos encontrábamos adormecidos, sin el interés suficiente por las cosas eternas, Señor. Y gracias, Padre, porque has sacudido nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Y hoy decimos: despertamos del sueño, Señor. Despertamos de ese estado de inconsciencia espiritual, Señor. Y hoy quizás muchos que estaban en ese lugar de entre los muertos, nos levantamos y te pido que se cumpla tu palabra, que la luz de Cristo nos alumbre, es decir, que Cristo se ha revelado a nuestras vidas, Señor, para estar precavidos y apercibidos y tener lo suficiente para esperar el tiempo de tu retorno, amado Dios. Perdona si hemos sido inconscientes, si hemos sido necios, Señor, entendiendo los tiempos en lo natural, pero no entendiendo los tiempos celestiales, Señor. Gracias, Padre, porque hoy has estremecido nuestros corazones y nos damos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo, Señor, y actuaremos como los que han entendido, teniendo discernimiento en su mente y corazón para actuar de acuerdo a tu palabra, Señor. Perdona nuestras faltas de la manera en que perdonamos a aquellos que nos ofenden, Señor. No nos dejes caer en las tentaciones y líbranos de volver al lugar de las tinieblas, porque ya nos has trasladado a tu luz admirable, Jesús.
Gracias, Señor, y oro por todos aquellos que no tienen la fuerza y la capacidad, Señor, para despojarse de toda obra de la tiniebla. Y hoy recuerdo, Señor, les recuerdo tu palabra cuando declaraste: porque no les he dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio, Señor. Así lo entendemos, para despojarnos de toda obra de las tinieblas, Señor, y ser revestidos de la armadura de la luz, Señor, revestidos de Jesucristo, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo. Y que el débil diga: Señor, fuerte soy. Que el débil declare: suficiente es la gracia del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Gracias por escuchar su palabra. Y te quiero invitar a que, si tú acabas de escuchar por primera vez un mensaje de esta palabra eterna, y tu corazón ha sido conmovido, y tu corazón está ardiendo por conocer más de ese Jesús, hoy rindámonos ante el Señor, y te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón, que aceptes sus palabras y lo confieses como tu Señor y Salvador. Porque cuando confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, entonces eres salvo. Y si quieres ponerte a cuentas con Dios, hazlo. Y hagamos esta oración y repítela en tu hogar si así lo deseas. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Reconozco mis faltas, pero también reconozco que tienes la capacidad de perdonar y redimir al hombre pecador. Hoy te acepto como mi Salvador y mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando yo muera o vengas por tu iglesia, vaya contigo a la eternidad. Hoy tengo Salvador y su nombre es Jesucristo. Perdona mis faltas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios porque estamos en este tiempo de gracia, en este tiempo de donde el Señor aún nos permite acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia. Y yo te invito que en esta hora lo creamos en nuestro corazón, lo creamos en nuestra mente. Y permítame decirle algunos anuncios, o antes de pasar a los anuncios, como hacemos cada miércoles y tenemos esto por fe y por obra en nuestra vida, creemos en la bendición del dar. Pero si hay algo en su corazón que le causa lucha, no lo haga. No lo haga. Y si usted quiere y desea esa libertad, pídasela al Señor. Porque la palabra declara que Dios bendice a aquel que da con alegría, no por necesidad ni por tristeza. Hagámoslo de todo nuestro corazón. En sus pantallas verá la manera en que usted puede hacer esto, ser obediente delante de la palabra de Dios. Y hay 3 maneras en las que lo podemos hacer. La primera, puede ir directamente al banco en bursa y dando los dígitos de la cuenta bancaria a nombre de Extendiendo Amor AC. O bien, si usted tiene banca por internet, puede decirlo o poner los 18 dígitos de la clave interbancaria y puede hacer una transferencia. O la manera más sencilla es que podemos hacer un depósito vía Oxxo o 7-Eleven con los 16 dígitos de la tarjeta a nombre de Extendiendo Amor. Ya lo sabe cómo hacerlo. Hágalo con gozo y hágalo con alegría, porque Dios bendice al que da con alegría. Y los anuncios para terminar es que el día de mañana hay reunión de damas a las 11 de la mañana. El día de mañana también a las 9:30 hay tiempo de adoración y oración al Señor. Y el viernes tenemos nuestra reunión de jóvenes, una palabra de bendición. Va a ser muy bueno y bendecido. Te esperamos el viernes a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical, y a las 11:30, culto general. Así es que estos son los anuncios de la semana.
estemos muy atentos a las redes sociales para cualquier noticia, cualquier palabra, y oremos al Señor para ser despedidos. Amado Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Tu palabra la recibimos con humildad, la recibimos con fe para que sea de provecho a nuestras vidas, Señor, y caminaremos conforme a tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu congregación, y gracias porque nunca ha faltado tu provisión en nuestras vidas, Señor. Ministerios Vida Nueva, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Gracias por quedarse en esta transmisión y nos vemos en la siguiente, si Dios lo permite. La paz de Cristo y el Señor con ustedes.